Bueno, vamos a grabar un ratito. Todavía faltan algunos, ¿no? Josué. Ya, comenzaremos con la clase. Me avisan si es que no se ve todavía la pantalla. Bien, se ve la pantalla, ¿verdad? Sí, doctora, sí. Bueno, comenzaremos entonces con la clase de teoría. Ya tenemos que ingresar a la parte del aparato reproductor femenino y aparato reproductor masculino. En ambos casos se va a diferenciar dos porciones, una que va a ser externa y otra que es interna. Vamos a comenzar con el aparato reproductor femenino, el cual el día de hoy vamos a ver lo que es la configuración interna. Entonces, internamente esta estructura va a estar dada justamente por varias estructuras, como son los ovarios, el cuerpo uterino, las trompas uterinas. Luego vamos a tener en la parte inferior el conducto vaginal y externamente la vulva. Entonces, los vamos a comenzar explicando cada uno de estos. Los ovarios. Los ovarios son justamente aquellos órganos reproductores, los cuales anatómicamente van a estar en número de dos. Están tanto a la derecha como a la izquierda en la cavidad pélvica. Entonces van a pertenecer también al grupo de los órganos o las vísceras que van a estar intrapélvicos. Van a tener una forma ovoide, los cuales prácticamente van a ser lisos en el caso de que sea una persona joven, es decir, que desde la niñez hasta la pubertad o ingresando a la adolescencia, la característica física de estos órganos, es decir, de los ovarios, va a ser lisa, va a ser fina y no va a tener rebordes irregulares. Pero una vez que ya empieza la adolescencia, se dice que va a cambiar este a una edad fértil. Entonces, en este momento empiezan a aparecer lo que son los folículos de De Graaf. Estos folículos de De Graaf se caracterizan justamente por ser aquellas formaciones, un minutito por favor, se caracterizan justamente por ser aquellas formaciones que van a dar lugar a lo que son los óvulos. Entonces, normalmente van a salir, se van a formar cuatro, ¿no? De los cuales tres de ellos se van a atrofiar y solo uno va a ser funcional. Entonces, los tres que se atrofian son aquellos que van a causar justamente las cicatrices acá en la parte externa de todo lo que es el ovario. Por eso es que se dice que las cicatrices a causa de la formación de estos folículos van a ser dadas por las rupturas de los mismos, ¿no? Ahora, cuando una persona ya no está en una edad fértil, es decir, que ya ingresa a la menopausia, que en algunas ocasiones es a partir de bueno, generalmente se considera a partir de los 43, 45, donde ya empieza a disminuir la carga hormonal, pero también hay algunas menopausias o algunas etapas de la menopausia que pueden ser precoces, es decir, que pueden aparecer antes de los 40 años.
Y en este momento es en el que estos ovarios van a empezar a atrofiarse, empiezan a disminuir en cuanto a su tamaño, su volumen y su funcionalidad. Luego, anatómicamente también tenemos que ver que estos van a tener una coloración pálida, como dice acá, prácticamente tienen una longitud de 3,5 centímetros aproximadamente y tienen un ancho de hasta 2 centímetros como máximo. En algunas ocasiones estos ovarios, por ejemplo, pueden presentar otras irregularidades alrededor que pueden estar dadas justamente por una enfermedad que es la poliquistosis ovárica. Entonces, esto significa que se van formando quistes alrededor del ovario y esos quistes empiezan a aumentar de tamaño, causando justamente dolores abdominales, pélvicos, pueden causar también algunas molestias como por ejemplo los cólicos, náuseas. Entonces, esta es una enfermedad hormonal donde puede causar desde esos malestares al momento de las menstruaciones, como también algunos desequilibrios hormonales, donde estos desequilibrios van a causar justamente menstruaciones irregulares, pueden causar, por ejemplo, cuando es de larga data, pueden causar incluso una esterilidad en la persona. Ahora, anatómicamente, vamos a ver que también estos estos ovarios van a tener relaciones con otros órganos y otras estructuras. Por lo tanto, va a presentar una cara externa, va a presentar una cara interna, un extremo inferior, un borde anterior, un extremo superior y por lo tanto, cada uno de estos va a estar relacionado con los otros órganos o las otras eh, estructuras de la pelvis por medio de ligamentos. Entonces, en la cara externa, prácticamente vamos a ver que estos ovarios se alojan en una tienda de peritoneo, es decir, que van a estar apoyados sobre una capa delgadita de tejido que se va a llamar la fosita ovárica. Esta fosita ovárica va a estar conformada por lo que es los ligamentos que están alrededor y en la parte lateral del útero, que son estos. El ligamento que conocemos que está a este nivel prácticamente se va a llamar el ligamento ancho, ¿no? Recordemos que en la anterior clase hablamos de estos ligamentos e indicamos que tenían esa característica de alas, entonces es bastante amplio. Dos, va a estar en relación justamente con unos vasos que van a cruzar por este ligamento ancho y van a ser los vasos ilíacos externos, tanto la arteria como la vena. Y también va a estar en relación con los vasos que van a estar justamente discurriendo por la pelvis, es decir, por la cresta ilíaca. ¿Cuáles van a ser estos? Los hipogástricos. Y son aquellos que están también en relación con los uréteres, que lo encontramos en la vejiga. Entonces, estas estructuras son las que van a delimitar justamente una parte de lo que es el ovario. La otra característica que vamos a ver es que por debajo del peritoneo, como bien sabemos, los órganos pélvicos no van a estar envueltos en peritoneo, pero sí van a tener cierta relación porque están por debajo de este. Entonces, a ese nivel donde se relaciona con el peritoneo, va a estar la presencia o va a estar la relación del ovario con la arteria umbilical, que lo vamos a encontrar justamente en la parte anterior de la pelvis, y también encontramos con los nervios y vasos obturadores que pasan desde la parte posterior, es decir, pasan desde los vasos ilíacos hasta llegar al agujero obturador o el conducto obturador. Y también vamos a tener una relación con la arteria uterina, que es aquella que va a irrigar todo lo que es la parte del útero.
Ahora, también tenemos otro tipo de relación, es decir, que tiene una relación lateralmente e inferiormente con lo que es ese ligamento ancho, donde estoy mostrando con mi cursor. Y existe también otro ligamento que va a estar en relación con el ovario, pero que va a relacionar la trompa uterina con este. ¿Cuál va a ser este? Se llama mesosalpinx. También es un repliegue eh, de un, de un tejido conjuntivo que va a dar lugar a un ligamento. Entonces, este ligamento que está justamente entre el ovario y la trompa se va a llamar mesosalpinx. Entonces, la cara interna de lo que es el ovario va a estar en relación con ¿qué? Con el mesosalpinx como tal y con lo que es la trompa uterina. Más específicamente, va a estar más cerca a lo que es el pabellón de la trompa uterina. En la parte inferior, este va a estar en relación con un ligamento que es este, el ligamento útero-ovárico o también llamado ligamento del ovario, que este va a relacionar desde la cara lateral del útero hasta la porción inferior o el extremo inferior del ovario. Todo lo que es el borde anterior de esta piecita, de este ovario, va a estar en relación justamente con los ligamentos, que van a ser 4. Estos ligamentos del ovario van a ser los medios de fijación de este. Entonces, vamos a tener uno que se va a llamar el lumbovárico. Este lumbovárico justamente lo vamos a encontrar acá en las partes laterales. Sale desde el extremo eh, superior del ovario y se va a llegar a insertar justamente hasta donde están los, bueno, la parte superior de la pelvis y se va a relacionar justamente con las porciones ilíacas. En toda esta su relación va a ser el primer medio de fijación. Entonces, este medio de fijación es importante nombrarlo. Al igual que este, vamos a ver que existe también otro medio de fijación que justamente es el ligamento tubo ovárico. Este ligamento tubo ovárico es justamente el que está en la parte también superior, pero va a relacionar el extremo superior del ovario hacia la parte de la trompa. El otro ligamento que también es medio de fijación va a ser el útero ovárico. Este ligamento útero ovárico va a relacionar justamente el ovario hacia la parte lateral del útero y también existe el meso-ovario. El meso-ovario es aquel que prácticamente va a relacionar los dos ligamentos, el ligamento ancho y el mesosalpinx, por medio de un reborde más engrosado y ese reborde engrosado se va a llamar la línea de Farré. Entonces, recordemos, el ligamento lumbovárico es aquel que se va a extender o que va a ir desde el ovario hasta los vasos ilíacos externos. También en esta relación, en algunas personas, tiene relación con el músculo psoas mayor. Luego, el tubo ovárico es aquel que se va a relacionar justamente con lo que es la porción del, de la trompa, con el útero, perdón, con el ovario, y por lo tanto, este va a tener una mayor aproximación en la parte lateral. Y el útero ovárico, que es medial, ¿sí? El ligamento lumbovárico, esto es algo que me olvidaba, también tiene otro nombre, se llama ligamento suspensorio o también se lo conoce con el nombre de infundíbulo pélvico. Ahora tenemos también otro borde que va a estar en relación justamente con la parte posterior del útero. Este va a corresponder justamente al límite posterior de la fosita ovárica, es decir, que va a estar posterior, va a estar en la cara posterior
del ovario. ¿Va a relacionarlo con qué? Lo va a relacionar justamente con, en la parte lateral, con los uréteres y con los vasos hipogástricos. Y en el extremo superior de este, vamos a ver que nuevamente la relación que va a tener es solo con los ligamentos que están en relación en la parte superior. ¿Cuáles eran? El ligamento tubovárico y el ligamento suspensorio. También va a tener una relación por proximidad con la trompa y con el mesosalpins. Ahora, para recordar, esto también es, ya les dije, es importante. Los medios de fijación justamente van a ser estos 4 ligamentos que van a estar en relación con el ovario y que la importancia es que van a mantener al ovario en una posición normal. La segunda parte de este aparato reproductor interno se trata justamente del otro anexo que van a ser las trompas uterinas. Estas trompas uterinas prácticamente son conductos tubulares que van a salir del ángulo superior del cuerpo del útero y por lo tanto van a ir ensanchándose a medida que se van distanciando de esta porción. Aproximadamente puede medir hasta unos 14-15 centímetros de largo. Su diámetro va a variar, ya que cuando está cerca del cuerpo del útero es más angosto y cuando está cerca del ovario se va abriendo como si fuera un cono. Por lo tanto, el diámetro más pequeño o menor es el que está justamente de 3 milímetros y está a nivel del cuerpo uterino. Y el otro diámetro que es el mayor es de 7 a 8 milímetros y está justamente en la parte más distal de este tubo. También este conducto va a tener lo que son 4 partes. Como dice aquí, es la porción intersticial, que es la primera, es la que está justamente saliendo de la relación con el útero. Luego viene el istmo, que es la porción más delgada de este tubo. La ampolla, que es algo irregular y que es también es una de las más largas, la ampolla y luego concluye con las fimbrias, que prácticamente esas fimbrias son formaciones alargadas individuales a manera de deditos. Entonces, internamente, ¿cómo vamos a ver este conducto? Va a tener una porción intersticial, dijimos, ¿no? Es la primera porción. Esta porción va a estar en relación justamente con todas las capas de la pared uterina. Van a estar justamente en toda, va a iniciar internamente y va a pasar por todo el espesor de este tejido para luego abrirse y comunicarse con el istmo, es decir, continuarse con este, ¿no? Entonces, por lo tanto, este va a medir máximo hasta 1 centímetro de longitud. Su diámetro va a ser bastante pequeño, va a ser de unos 0,5 milímetros como máximo y se va a iniciar en un orificio también bastante pequeño que se va a llamar ostium uterinum. Esta característica, más que todo, se eh, tiene importancia porque algunas veces se obstruye esta porción que es la más delgada, ¿no? Tanto la parte intersticial como el istmo. Entonces, acá, si hay alguna obstrucción, puede ser a causa de alguna infección uterina, puede ser también a causa de adherencias que pueden estar relacionadas con las capas del útero, o también puede haber algún tipo de obstrucción por algún sangrado que puede estar a nivel de las paredes, es decir, más que todo de las paredes externas, ¿no? Entonces, este conducto, el intersticial, va a comenzar en el ostium uterinum y va a concluir en el istmo, donde se relacionan estas dos porciones. 2. El istmo es la porción más delgada de las trompas uterinas, prácticamente va a medir de 3 a 4 centímetros de longitud y va a tener casi el mismo va a tener un diámetro
un poquito mayor al anterior, que es de 4 milímetros prácticamente. Es una porción tubular, casi rectilínea, y va a iniciar justamente donde termina la porción intersticial y luego concluye a nivel de la ampolla. Es decir, que va a terminar a nivel del polo inferior, a la altura del polo inferior del ovario. ¿Sí? Si yo realizo una línea en esta imagen, lo vamos a encontrar justamente a este nivel. La tercera parte es algo sinuosa, es decir, que es una porción algo irregular, tiene justamente áreas donde son un poco más estrechas que las otras y es la porción más voluminosa, se puede decir, y larga de la trompa. Entonces, esta ampolla prácticamente va a estar ubicada en la parte lateralizada al útero y va a estar un poco más anterior que el ovario, es decir, que va a descansar en la parte anterior de la pelvis, relacionándose justamente con la vejiga. Va a medir aproximadamente de 7 a 8 centímetros de longitud, va a tener un diámetro de 8 milímetros, por lo tanto su inicio va a ser a nivel del istmo y va a concluir a nivel del infundíbulo, donde se va a formar justamente esa amplitud de este conducto en forma de cono. Ahora el pabellón, como ya dijimos, tiene esa forma bastante ampliada, es la porción más grande y más amplia, sin embargo es corta, ¿no? Si hablamos de longitudes, la ampolla es la más larga. Esta, este pabellón va a comenzar donde termina la ampolla y va a ser parte justamente de este sistema de las fimbrias, entonces se va a continuar con las fimbrias. Eh, Por lo tanto, va a tener dos porciones, uno que va a ser el ostium abdominal y otro que va a ser justamente la porción de las fimbrias o franjas uterinas. Esta estructura tubular, ¿qué capas va a tener? Al igual que las otras estructuras, va a tener también su capa serosa, que la vamos a encontrar superficialmente. Va a tener justamente su capa muscular y su capa mucosa. De acá la capa muscular es importante porque a través de este conducto es por donde pasa justamente, em, es por donde pasan justamente los óvulos que van a estar funcionales. Entonces, ¿cómo funciona este sistema? Se van a crear justamente aquí en el ovario y una vez que se desprenden, las fimbrias empiezan a moverse eh, justamente con esos movimientos de va y ven para que el óvulo vaya ingresando a esta porción y luego vaya teniendo un trayecto hasta llegar al ostium uterinum. Ahora, sobre el útero, es otra porción que tenemos en el aparato reproductor femenino. Este útero va a tener diferentes características. Normalmente, la variación de su tamaño va a estar dada primero por la gestación, que es una situación fisiológica, y segundo por algunas situaciones patológicas, como por ejemplo los miomas, la presencia de un CA uterino, es decir, un cáncer uterino. También puede variar su tamaño cuando una persona tiene endometriosis. Entonces, su tamaño como tal normalmente va a ser de 7 centímetros de longitud, de unos 3 a 4 centímetros de ancho y va a tener también un grosor de unos 3 centímetros aproximadamente. Es bastante pequeño y se lo encuentra en la parte medial de la cavidad pélvica, por detrás de la vejiga y delante del recto. Entonces, la importancia de este útero es que eh, este va a servir más que todo fisiológicamente para la gestación, ¿no? Es decir, que va a albergar
al óvulo fecundado y por lo tanto lo va a contener y va a favorecer en su desarrollo hasta que éste sea un producto viable, es decir, que pueda nacer, y eso es aproximadamente a las 40 semanas de gestación. Entonces, anatómicamente, ¿dónde lo vamos a encontrar? Como ya dijimos, va a estar en la cavidad pélvica. Aquí dentro de lo que es su relación, vamos a ver anteriormente la vejiga, tenemos el útero, tenemos lo que es el canal vaginal y presenta en la parte más externa eh, lo que es el orificio vaginal. Posteriormente, estamos viendo la presencia de el recto y el ano. Posteriormente vamos a ver en la parte más posterior de esta imagen la parte del sacro y el coxis y superiormente vemos lo que es los vasos ilíacos que están aquí superiormente, una parte de peritoneo que indicamos que viene solamente a recubrir la parte superior de los órganos intrapélvicos y también va a estar en relación justamente con el colon sigmoides hacia el lado izquierdo, ¿no? Entonces, este útero vamos a ver que tiene también diferentes posiciones dentro de lo que es la cavidad pélvica. A su vez, va a tener también caras, una cara superior, una cara inferior, que va a estar en relación justamente con el piso pélvico, y sus caras laterales que van a estar en relación con los ligamentos anchos que se insertan justamente en la cara lateral de esta estructura. Prácticamente tiene una forma conoide, es decir, que su vértice va a estar en la parte superior, perdón, su base va a estar en la parte superior y su vértice va a estar en la parte inferior, donde se comunica justamente con el canal vaginal por medio de una extensión que es el cuello del útero. Y este cuello se va a dividir en tres porciones. Ahora, hablando solamente de lo que es el útero, vamos a ver que tiene un fondo que está aquí, donde estoy marcando justamente con mi indicador. Tiene un cuerpo, va a tener un istmo, que es justamente la separación del cuerpo con el cuello, que lo vamos a encontrar a este nivel. Entonces, en cuanto a definiciones, vamos a decir que su cuerpo prácticamente es triangular, es aplanado y va a tener un mayor ensanchamiento lateralmente, ¿no? Va a tener dos caras, una Do- anterior y una posterior. Doctora, yo tengo una duda. Dime. Es que estábamos hablando justo de eso en biología con mis compañeros y en ¿Ah? Brasil, en portugués, el cuello tiene un nombre diferente. Ujú. Y no sé si estoy hablando del cuello o si estoy hablando de otra parte del útero, pero es en el cuello que es más común haber inflamaciones. Hay un examen, no sé cómo se dice aquí, voy a decir en portugués, pero se llama Papa Nicolau. Ujú. Generalmente en las mujeres que ya tienen vida sexual activa es muy, muy, muy común presentar pequeños niveles de inflamación y si no toman mucho cuidado, esos niveles van a aumentar claramente. Pero es en el cuello mismo. No, es más abajo. Eso, esa es mi pregunta. ¿Y dónde es entonces? ¿Cómo llamo esa parte en español? Se llama cervix. En el El, cervix. sí. Es decir, que aquí en todo lo que es la estructura del útero, en esta Ajá, porción inferior vamos a ver ajá. una línea de separación. Esa línea Eso, de exacto. separación es el istmo, es esto, el istmo, Wow. ¿ya? Por debajo de eso tenemos el cuello, por debajo de ese istmo. Ese cuello va a tener dos porciones, una que va a ser interna como Ajá, tal va a formar parte del útero y otra que va a ser externa, o media. ¿Por qué? Porque va a estar dentro del canal vaginal y de donde se recolectan las secreciones con el Papá Nicolau es justamente de esa porción que está por debajo de, de la separación de,
del piso pélvico, es decir, de la separación que da a nivel del cuello uterino con el cérvix, ¿sí? El cérvix prácticamente lo vamos a encontrar dentro del canal uterino, pero cambia de nombre, ¿Y cómo se va a llamar? cérvix. No, cuando cambia de nombre. Cuando ingresa cuando ingresa al canal vaginal cambia de nombre, se llama cérvix. Cuando está por encima del canal vaginal, se va a llamar cuello uterino. Ah, ok, muchas gracias. Era esa mi duda. Ah, ya. No, sí tiene esas dos porciones, justamente por la diferenciación de tejido y por el paso de la cavidad pélvica interna hacia la cavidad vaginal. Ujú, ujú. Muchas gracias, doctora. Ujú. Y justamente esa inflamación que tú dices se llama cervicitis, es decir, es una inflamación del cuello uterino y justamente está dentro de la cavidad, de la cavidad vaginal. Bien, ¿tienen más preguntas? Todas, ¿Qué? todas las preguntas. Ah, Franz. Ya seguiremos. Bueno, entonces, en cuanto a las No, estamos bien, características, un break. ¿qué? Estamos bien, un break. No, continuemos. En cuanto a las características de la conformación externa, entonces, del útero. Dijimos que tiene su fondo uterino, su cuerpo, tiene el istmo, que es la separación del cuerpo con el cuello, y este ya posteriormente se va a extender hacia el canal vaginal. Ahora, este útero ya dijimos que va a tener ciertas características en cuanto a su tamaño que va a ser variable según las patologías que tenga cada una de las personas o según la parte fisiológica. Entonces, se va a dividir a el sexo femenino en lo siguiente, en nulípara y en multípara. ¿Qué significa nulípara? Es aquella persona que no ha tenido hijos, es decir, que no ha tenido un embarazo. Y la multípara es aquella que ha tenido embarazos que pueden ser dos, tres o más embarazos, ¿no? Por eso dice la palabra multi. Por lo tanto, normalmente máximo el útero va a tener hasta 7 centímetros de longitud. Por lo general, los úteros miden 6,5, pero como máximo y como un estándar se lo toma de 7 centímetros. Luego puede tener un ancho prácticamente de hasta 4 centímetros y un espesor de hasta 3 centímetros. Sin embargo, eso también va a variar en las nulíparas dependiendo la edad. ¿Qué quiere decir? Que en aquellas que aquellas mujeres que están en la edad eh, de la pubertad, es decir, que están recién iniciando sus cambios hormonales, van a tener estas mediciones. En aquellas que están en edad fértil, va a empezar a crecer un poquito, es decir, que va a llegar justamente hasta los 7 centímetros. Ahora, en el caso de las multíparas, en este caso va a variar justamente la longitud de entre 7 a 8 centímetros de tamaño, pero siempre se va a mantener por dentro de la cavidad pélvica. El cuerpo incluso ya no va a tener esa forma conoide, donde en la parte inferior es muy estrecha, sino que va a aumentar un poquito esos milímetros. Por eso es que la variación que tiene acá es de 8 centímetros, 5 centímetros de ancho en el cuerpo, 3 centímetros de ancho en el cuello y 3 en el espesor, ¿no? Es decir, es un poquito más grande. ¿Por qué?
Sabemos que durante la gestación este útero tiene que empezar a crecer, ¿no? Junto con el producto para que este pueda ser viable. Y una vez que el producto es expulsado, este útero va a tener una involución en cuanto a volumen y en cuanto a su tamaño. Y va a llegar justamente a tener estas mediciones. Pero hay algunos casos donde no va a llegar al 100% a las mismas medidas que tenía antes del embarazo, ¿no? Por eso es que hay estas variaciones en la nulípara y en la multípara. Por lo general, la consistencia se dice que es blanda, ¿no? Pero cuando lo palpamos una estructura eh, algo bien consistente, incluso se nota que la pared de esta estructura es gruesita justamente por la presencia de las fibras musculares, que estas tienen que ser bastantes e incluso tienen diferentes posiciones. Tenemos las fibras circulares, fibras longitudinales, las fibras cruzadas y también existen las fibras oblicuas que prácticamente se mimetizan con las fibras cruzadas. Y todas estas fibras justamente es para ayudar a que este útero involucione de la mejor manera, ¿no? Entonces, también hay algunas características en cuanto a la posición del útero. Esto es importante porque está relacionado muchas veces con los cólicos menstruales que algunas personas presentan. Entonces, vamos a ver que prácticamente el útero va a tener una posición anterior, que va a ser la normal. Si se fijan acá en el esquema, hay diferentes grados de retroversión. ¿Qué significa? Significa justamente la flexión del mismo útero, ya sea sobre el cuello, sobre el istmo o sobre el mismo cuerpo. Entonces, ¿cuáles podemos encontrar como flexión? Lo vamos a denominar la inclinación del cuerpo del útero sobre el cuello, ¿sí? Es decir, que a este nivel, donde está el cuello, este útero puede flexionarse hacia la parte anterior. ¿Qué vamos a llamar eso? Una anteflexión. Es decir, que se va a plegar o se va a inclinar sobre el cuello hacia adelante. Por lo tanto, va a formar un ángulo de 100 a 120 grados como máximo. Luego tenemos la otra posición que es la anteversión. La anteversión significa que el cuerpo se va a inclinar en relación a la excavación pélvica y el cuello, pero hacia atrás de su eje. Entonces, vamos a ver que, primero, la posición normal va a ser esta, la primera que estamos viendo de color rosado. Esta se va a apoyar justamente en la parte o en la cara superior de la vejiga. Va a estar todo el cuerpo o todo el útero flexionado hacia adelante, es decir, inclinado hacia adelante, y la flexión va a ser justamente aquí, donde está el cuello. Y luego el canal vaginal va a tener también un trayecto anterior e inferior, también en la misma posición. 2. Podemos ver que este útero puede tener diferentes posiciones e ir apoyándose hacia la parte posterior de la pelvis. Cuando tiene estas posiciones de retroversión, es donde pueden ser más fuertes los cólicos, puede ser que también haya una mayor compresión posterior. Entonces, como les digo, más que todo está en relación con los cólicos menstruales. Y la retroversión se va a dividir en 3 grados. El primer grado, que va a ser casi verticalizado y que va a disminuir justamente estos grados. En vez de ser de 100 a 120, se va a mantener en grados de entre
95 a 100. Luego vamos a tener el segundo grado, que este ya es más verticalizado y por lo tanto este puede llegar a tener prácticamente una inclinación de entre 80 a 95 grados y el de tercer grado prácticamente es más abierto, ¿no? Ahora, estas tres situaciones o retroversiones van a estar también apoyándose o van a estar relacionándose más que todo con la curvatura rectal. Entonces pueden causar también que en los momentos o durante el ciclo menstrual también produzca alteraciones justamente a este nivel. ¿Cuáles podrían ser esas alteraciones? En algunas personas puede haber, por ejemplo, eh, los dolores a nivel lumbar, que van a estar justamente relacionados por proximidad a esta área. Dos, podemos encontrar que la persona tenga eh, estreñimientos, por ejemplo. Los dolores o los cólicos van a cesar o van a disminuir cuando la persona está en una posición fetal, echada, o cuando, por ejemplo, eh, está en decúbito ventral. Después, también podemos ver que hay una mayor inflamación a nivel del fondo de saco de Douglas, es decir, que puede haber una compresión a ese nivel de los nervios o de los vasos, y por lo tanto también va a tener una mayor sensibilidad, ¿no? En este lugar. Dos, vamos, esto es en cuanto a los grados de retroversión. La segunda variación justamente es la retroflexión, la retrocesión y la anteflexión, pero que va a ser también una alteración. ¿Cuáles son las características de esta? Si se fijan, a diferencia de esta anteflexión normal, vamos a ver que el cuerpo se está flexionando sobre sí mismo. Es decir, que aquí está el canal vaginal, aquí está el cuello, en la parte superior está el cuerpo y el fondo uterino está dirigiéndose hacia posterior, pero va a haber esta flexión anormal. Esto también puede ocasionar cólicos bastante fuertes. Dos, la retrocesión, ¿qué significa? Que prácticamente la posición del útero va a ser posteriorizado. Es decir, que en vez de estar en relación con la vejiga en la parte de su cara superior y el borde anterior, va a estar en relación más que todo con su cara postero inferior y su cara superior, pero en la porción posterior. Esto también puede causar justamente bastante dolor, es decir, los cólicos, ¿no? Y la anteflexión anormal, que se va a caracterizar también por la flexión a nivel del cuerpo de esta estructura, pero el fondo uterino va a ir hacia adelante, apoyándose justamente la mayor porción de esta estructura en la cara superior, pero en su porción inferior. ¿Cuáles van a ser las alteraciones que pueden ocasionar? En los tres, los cólicos van a estar presentes, es decir, van a ser fuertes, va a tener esos dolores pélvicos, va a tener los retorcijones, las punzadas. Sin embargo, ¿cuál sería más doloroso? La más dolorosa justamente va a ser esta anteflexión anormal, porque todo el peso de lo que es el fondo uterino va a estar apoyándose en la vejiga. En este caso, por ejemplo, en la retroflexión, ¿qué va a causar? Puede causar estreñimientos o puede causar alteraciones digestivas, ¿no? Por la compresión que va a tener justamente a nivel rectal. En el segundo, lo mismo, pero en el primero, la compresión es anterior, entonces lo que va a tener son justamente las incontinencias urinarias. Entonces, cuando esta situación es crónica, va a causar justamente esos síndromes de incontinencia urinaria.
y más que todo en los momentos de los periodos o del ciclo menstrual. Preguntas que tengan hasta acá. Bueno, continuaremos. Ahora, hablando de la configuración externa del útero, vamos a ver que en toda su extensión va, como tiene esa característica triangular o piramidal, vamos a ver que este va a tener caras, bordes y ángulos, ¿sí? Va a tener una cara antero inferior y una cara postero superior. ¿Cuáles van a ser estas? Esta es la cara antero inferior, esta es la cara postero superior, que significa que su cara antero inferior va a estar en relación justamente con la cara superior de la vejiga. En cambio, la cara postero superior va a estar en relación con la porción abdominal, es decir, va a estar en relación con el colon sigmoides y también con las asas intestinales en la parte superior. Los bordes van a ser laterales y van a ser superiores. El borde superior justamente va a estar en relación con el fondo uterino y los bordes laterales van a ser derecho e izquierdo, los cuales van a estar en relación con el ligamento ancho que lo encontramos lateralmente a esta estructura. Y los ángulos también van a ser tres. Vamos a tener un ángulo superior derecho o izquierdo, y también tenemos otro ángulo superior, derecho, izquierdo. Por lo tanto, son dos superiores que los vamos a encontrar. Ay, perdón, denme un minutito. Ahora sí, continuamos. Bueno, los ángulos, como ya dijimos, son los ángulos laterales que van a ser superiores y vamos a tener justamente un ángulo inferior que va a continuar con el cuello o con el cérvix. Por lo tanto, estos van a ser los ángulos laterales que están de color rojo con la flechita y este va a ser su ángulo inferior que va a continuar con el canal vaginal. Ahora, vamos a ver que en la parte inferior tenemos estas estructuras que ya estábamos hablando hace un momento, que es el istmo y el cuello. El istmo prácticamente es una estrangulación, es decir, es una disminución de esta estructura, donde se va a volver un poco más angosta, tanto en su diámetro anterolateral, bueno, anteroposterior como lateral. Y el cuello va a continuar a este istmo, dando también unas caras anteriores y posteriores, y también se va a extender justamente hasta llegar al cérvix y dar tres porciones. Una porción que es supravaginal, otra porción que es vaginal, donde lo vamos a encontrar en relación con el ingreso a este conducto vaginal, y una que va a ser intravaginal, que va a estar en la parte inferior, que ya ahí se convierte en el cérvix uterino. Ahora, en su configuración interna, como bien sabemos, va a tener una configuración interna también triangular, que va a estar dada justamente por la formación también de la serosa, de la capa muscular y de la capa mucosa. Pero, aparte de esas capas que tiene, vamos a ver que la parte interna de esta estructura, todo lo que está por encima del cuello hasta el fondo, va a ser lisa y también va a ser triangular. A nivel del cuello es donde se van a formar justamente unas irregularidades en forma de hojas, es que van a ser los pliegues palmeados. Por eso es que a este nivel se llama justamente el árbol de la vida.
Entonces, acá primero vamos a ver que hay unas columnas longitudinales, es decir, que de superior a inferior van a bajar unas columnas que prácticamente son unos pliegues longitudinales. Y de esos pliegues longitudinales se va a abrir como si fueran hojitas de árbol hacia las partes laterales y van a ser oblicuas, una debajo de otra, en las partes laterales de estos pliegues longitudinales. Y a esos pliegues oblicuos se los va a llamar los pliegues palmeados, dando lugar así a esa imagen de árbol de la vida. Ya continuemos. Bien, continuemos. En cuanto a la estructura del útero, vamos a ver que tiene tres capitas, ¿verdad? Ya dijimos una externa, que prácticamente es la serosa, que va a ser aquella la que va a ser engrosada, eh, va a estar justamente en relación con el peritoneo en la parte superior, es decir, en la cara que está en relación con la cavidad abdominal. A esta capita que es externa se la va a llamar mesometrio. Luego vamos a ver una capa muscular que va a estar conformada justamente por tres capas en diferentes posiciones. Estas tres capas van a, estas tres capas, bien, estas tres capas justamente van a estar en diferentes disposiciones dentro de la pared uterina. Vamos a tener capas longitudinales que van a ser las internas, capas de fibras entrecruzadas que van a ser las medias y las capas internas que van a ser las circulares. Ahora, internamente a estas vamos a encontrar lo que es el endometrio, que esa capa es aquella que se va a ir eliminando durante el ciclo menstrual. Entonces, esta puede ir variando justamente en cuanto a su grosor. Existen patologías como por ejemplo la endometriosis que ya nombramos, donde esta capita mucosa va a engrosarse más y por lo tanto va a dar lugar a lo que son menstruaciones abundantes o pueden haber, por ejemplo, las metrorragias, que son también hemorragias uterinas constantes o de larga data, es decir, que puede durar más de una semana, puede durar prácticamente un mes, dependiendo del grado de alteración hormonal que tenga una. Entonces, todas estas capas las vamos a encontrar aquí. A nivel del cuello, vamos a ver que ya no existen las fibras entrecruzadas, sino que solamente vamos a encontrar fibras circulares y longitudinales, superficiales y profundas. Preguntas que tengan sobre esto de las capas. ¿Ninguna? Bueno, ¿cómo va a ser entonces
la característica de de la disposición de las capas musculares o las fibras musculares longitudinales. Estas se van a dirigir hacia la parte inferior, es decir, de superior e inferior, y van a recubrir el útero en toda su extensión, tanto anteriormente como posteriormente. Estas más que todo van a tener una función de ayudar en la involución en la longitud del útero. Es decir, que de lo que medía en una gestación 30 centímetros de alto, va a ir disminuyendo hasta tener justamente los 7 centímetros de altura o los 6 centímetros de altura. Las fibras entrecruzadas justamente son aquellas fibras que van a ir de un borde a otro en sentido contralateral, entrecruzándose. Estos van a ayudar justamente a lo que es también la disminución del útero, pero tomando en cuenta el ancho y el largo de este. Luego la capa interna o la circular son aquellas que son importantes justamente en las contracciones uterinas al momento de el trabajo de parto. Entonces, estas fibras circulares son importantes porque pueden ser de mayor intensidad cuando están en trabajo de parto y tienen una dilatación de 3 centímetros, es decir, que el trabajo de parto ya está instaurado y poco a poco el producto se está acomodando en el canal vaginal para poder ser expulsado. Entonces, las contracciones de estas capas entrecruzadas y las circulares van a ser, van a ser más intensas que las longitudinales. Ahora, existen unas contracciones que se llaman las contracciones de Braxton Hicks. ¿Quién me podría decir qué son o cuándo se presentan? ¿Alguna idea? ¿Alguna vez han escuchado sobre esas contracciones de Braxton Hicks? Díganme sí, no. No, doctora. No, doctor, sigue adelante, ¿vale? ¿Qué? Bueno, entonces, esas contracciones de Braxton Hicks van a ser unas contracciones leves que va a tener el útero justamente por la presencia del producto que se está desarrollando. Aparecen aproximadamente entre las 37 semanas y son contracciones bastante cortitas, es decir, que van a durar menos de 2 segundos. Son dolores o punzadas suaves que va a sentir la gestante durante todo ese periodo, desde la semana 36 de gestación en adelante. Una vez que llegan justamente a la semana 39, que ya es viable para poder expulsar el producto, es decir, entre la 38, 39, 40, estas contracciones de Braxton Hicks se van a hacer más más seguidas y más fuertes. Y de ahí se hacen más intensas y justamente es cuando nosotros ya nos damos cuenta que empieza el trabajo de parto. Y una vez que comienza el trabajo de parto, aparecen las contracciones reales, es decir, esas contracciones que van a ayudar justamente a que este útero empiece a contraerse en su totalidad, desde el fondo uterino, el cuerpo y las paredes laterales, para que el feto o el producto
que es hasta ese momento el producto, empieza a encajar en la pelvis y a descender. Entonces, recuerden esto, las contracciones de Braxton Hicks justamente son contracciones leves, suaves, que aparecen a partir de la semana 36. En algunas ocasiones sienten estas contracciones de Braxton Hicks en la semana 35, pero son aisladas, son muy raras. Bien. Hace unos momentos hablamos de los ligamentos del ovario, ¿no? Son aquellos que van a mantener al ovario en su posición normal, pero el útero también va a tener sus ligamentos. ¿Cuáles van a ser estos? Justamente están indicados, ¿no? Que son los ligamentos anchos o laterales, que prácticamente es este, que está en toda la extensión en la cara lateral del útero, es decir, que tiene un borde medial que se adhiere a la cara lateral de esta estructura y luego se extiende hacia la parte lateral, siendo una porción o un extremo libre. Luego tenemos los ligamentos anteriores o redondos. Estos ligamentos redondos también van a salir de la parte lateral del útero, pero en la parte inferior, que significa que también va a servir de medio de fijación. Normalmente este ligamento redondo se caracteriza justamente porque va a tener esa característica eh, tubular, va a fijar justamente el útero a la pared lateral de la pelvis y también se va a caracterizar justamente porque está entre las hojas de este ligamento ancho. Luego tenemos los ligamentos posteriores o uterosacros, que estos se van a caracterizar justamente por estar en la parte inferior, es decir, en la parte de la transición del cuello y el istmo hacia el cérvix, y van a estar fijadas justamente en la porción posterior de la pelvis, llegando a relacionarse con el sacro. Y los ligamentos uterováricos, que ya los conocemos, que son aquellos que van a fijar justamente el ovario hacia lo que es la pared lateral del útero. Entonces, recordemos, ligamentos anchos, que son como si tuvieran la forma triangular y tienen una forma de alas, que también los vamos a encontrar tanto derecho como izquierdo. Luego los ligamentos redondos, que los vamos a encontrar cruzando por este ligamento ancho, que van a ir hacia la parte anterior para fijar justamente la parte superior o del fondo uterino. Luego los uterosacros, que los vamos a encontrar en la parte inferior, que van a fijar hacia el sacro, y los uterováricos, ¿no? Bien, en cuanto a los órganos reproductores internos, ¿tienen alguna pregunta? ¿Ninguna? No, doctora. Ya. A ver, sigamos entonces. Entonces, hasta ahorita tenemos que saber diferenciar los ligamentos de fijación del ovario y los ligamentos de fijación del útero, ¿sí? Son diferentes. Dos, tenemos que saber lo que es la presencia del tejido a nivel del cuello uterino y del cérvix, que tiene justamente esa característica de las columnas o de los pliegues palmeados, ¿no? Entonces, continuamos con lo que es el canal vaginal. El canal vaginal prácticamente es un canal que comunica el órgano reproductor femenino interno con el externo. Entonces, en lo que es este canal vaginal, va a tener un fondo y va a tener justamente la relación con la vulva, que es la porción más externa.
se extiende justamente desde el cuello uterino, es decir, desde acá, hasta lo que es la vulva. ¿Cuál es la situación y la dirección que va a tener internamente? Va a tener una posición justamente oblicua, va a ser de posterior a anterior, luego se va a encontrar justamente en relación con la cara posterior inferior de la vejiga, la cara posterior de la uretra y va a estar por debajo del útero. Va a tener un extremo superior, entonces, que va a estar en relación con el cérvix, acá en la parte interna, y va a tener un extremo inferior que va a estar en relación con la vulva y también con el periné. Ahora pregunta, la anterior clase hablamos de las áreas del periné, ¿verdad? Este periné dijimos que se dividían en dos porciones triangulares, una anterior y una posterior. El canal vaginal, ¿a qué área de este periné pertenece? Inferior. ¿Qué? ¿Cuál decías? Perdón, no te escuché bien. Perine anterior. Periné anterior, exacto. Justamente al área perineal anterior. Entonces, va a tener esa posición. Ahora existe también una relación posterior justamente con toda la porción que es el recto. Entonces, posteriormente su relación va a ser con la cara anterior del recto. Y también va a tener una relación justamente con con el músculo elevador del ano que va a estar acá. Y va a tener una relación justamente con los esfínteres, ¿no? El esfínter interno. ¿Cuál es la forma? Su forma es tubular. Prácticamente la cara anterior y posterior son aplanadas, es decir, que van a tener justamente un mayor ancho en cuanto a su característica del ancho y del tanto antero-posterior como laterales, ¿no? Ahora, existe una cúpula. Esta cúpula justamente va a ser la que está en la parte superior. ¿Cómo va a estar conformada? Primero, va a haber un repliegue anterior, que es donde está mi cursor, y existe un repliegue posterior, que significa que la pared posterior del canal vaginal va a estar más elevado, va a ser más largo. En cambio, la anterior es más corto. Estos repliegues se van a formar justamente por la presencia de lo que es el cérvix. Este cérvix va a ser una porción intravaginal del cuello uterino. Recordemos anteriormente que el cuello se va a extender, luego va a tener un estrechamiento que es el istmo y va a tener ahí tres porciones, ¿verdad? Una que va a ser suprauterina, otra que va a ser uterina y otra que va a ser eh, intravaginal. O también la uterina se la considera como vaginal porque es el límite entre las dos estructuras. Entonces, este cérvix también se lo denomina el hocico de Tenca porque justamente tiene una porción anterior, una porción posterior, tiene sus paredes laterales y en la parte central tiene un orificio. Ese orificio eh, va a tener justamente en las nulíparas, va a tener una forma circular o ovoide y en las multíparas va a tener justamente una característica de forma semilunar o rectilínea. ¿Por qué creen que cambia de forma ese orificio?
justamente porque cuando hay, por ejemplo, cuando hay una gestación, ¿qué pasa? El producto está aquí adentro, de la cavidad uterina. Una vez que va descendiendo y saliendo por este espacio, es bastante pequeño. Entonces, la misma dilatación de este espacio hace que el orificio ya no tenga la misma forma. Entonces, va, va a extenderse, va a ampliarse y cuando vaya decreciendo o vaya involucionando, eso también va a tener otra forma. ¿Dónde más podemos encontrar esta forma de, de orificio semilunar? También en aquellas personas que han sufrido, por ejemplo, un legrado, aquellas personas que hayan tenido, por ejemplo, la presencia de una masa que esté justamente en el cérvix. Por ejemplo, de eso, un mioma también puede causar, si es que causa la compresión a nivel del cérvix o a nivel del cuello, también puede ocasionar justamente esta eh, diferencia en el orificio, ¿no? Ahora, las dimensiones de lo que es el conducto vaginal, prácticamente va a tener unos 8 centímetros de longitud en promedio. 7 centímetros, como dijimos, su pared anterior, esta es más corta que la posterior y por lo tanto la posterior puede llegar hasta 9 centímetros de longitud. En cuanto a lo que es la presencia de pliegues, la presencia de lo que es algunas características, podemos encontrar justamente una cara anterior y una cara posterior en esta. La cara anterior ya dijimos que está en relación con la vejiga, la cara posterior está en relación con el recto y sus caras laterales van a estar en relación justamente con lo que son también las estructuras eh, de los vasos intrapélvicos y también los ligamentos intrapélvicos. Vamos a ver que inferiormente su extremo superior, ya lo dijimos, está en relación justamente con el cérvix y inferiormente está en relación con la vulva, ¿no? A este nivel, donde está en relación con la vulva, este canal va a tener un tejido que se va a llamar himen. El himen se caracteriza por ser un tejido conjuntivo delgado, por el cual va a ser una membrana bastante delgadita y por la cual tiene diferentes características y diferentes formas que tenemos que ir también estudiando y conociendo. Entonces, a este nivel vamos a ver que en la cara posterior por lo general existe un tubérculo donde se inserta esta que es el tubérculo de la vagina, ¿ya? La configuración interna de este canal, vamos a ver que eh, prácticamente tiene unos pliegues y tiene unas columnas. Los pliegues van a ser engrosamientos de la mucosa que van a dar una apariencia de crestas o arrugas vaginales y van a ser múltiples, se van a encontrar desde la parte interna hasta la parte externa. Y en la parte anterior y posterior de este canal, en la parte central, vamos a encontrar también unas columnas que van a ser las columnas vaginales, que son prácticamente longitudinales y son poco notorias. Lo que más vemos en las piezas son justamente estas crestas o engrosamientos de la mucosa. Esta también va a tener una característica en sus capas. También va a tener una túnica externa, tiene una túnica media y una túnica mucosa. ¿Qué significa? Que la externa va a ser bastante delgada y es como
y por la consistencia delgada que tiene, es una conjuntiva externa. Luego la interna o la media va a ser muscular, está conformada justamente por músculo liso, y la interna está conformada por esas crestas engrosadas de mucosa. Denme un minuto, por favor.